¿Qué tal? Ahora les voy a explicar la ley de Gay-Lussac que nos indica que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, a la temperatura en Kelvin. ¿Ok? La fórmula general para esta ley es la siguiente. Presión 1 por temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por temperatura 2. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejercicio que nos indica la presión del aire en un matraz de laboratorio es de 300 milímetros de mercurio a 1200 Kelvin de temperatura. ¿Cuál será la nueva presión si la temperatura aumenta a 1900 Kelvin? Tómense en cuenta que el volumen se mantiene constante. ¿Ok? Tenemos que identificar primero que nada cuáles serían nuestras condiciones iniciales y cuáles serían nuestras condiciones finales. Recuerden que P1 y T1 son condiciones iniciales, es decir, cómo se encuentra el gas, y presión 2 y temperatura 2 son las condiciones finales, es decir, lo que se va a calcular. ¿Ok? Entonces, la presión del aire en un matraz de laboratorio se encontraba a 300 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esta sería nuestra presión inicial o nuestra presión 1. 300 milímetros de mercurio. ¿Ok? La temperatura inicial era de 1200 Kelvin. ¿Ok? Nuestra temperatura 1 es de 1200 Kelvin. ¿Ok? ¿Cuál será la nueva presión? Es decir, que yo no conozco la presión 2, que es la que yo voy a calcular. Si la temperatura aumenta a 1900 Kelvin, esta sería nuestra temperatura final. 1900 Kelvin. ¿Ok? La fórmula general nos dice que presión 1 es igual a presión 1 por temperatura 1 es igual a presión 2 por temperatura 2. ¿Ok? En el caso de la presión 1 ya la conocemos, la temperatura 1 también la conocemos, la presión 2 no la conocemos, ¿ok? Por lo tanto es lo que vamos a calcular, puesto que la temperatura 2 también la conocemos. Vamos a despejar de esta fórmula nuestra presión 2. Presión 2 va a ser igual a que en la ley de Gay-Lussac hay algo muy importante. La condición final siempre debe quedar sobre la condición inicial. Que quede claro, la condición final o la condición 2 siempre debe quedar sobre la condición 1. Por lo tanto, presión 2 va a ser igual a ¿qué? En este caso, colocamos la presión 1, pero en vez de estar multiplicado por la temperatura 1, va a estar multiplicado por la temperatura 2 y se va a dividir entre la temperatura 1. ¿Ok? Es decir, que la condición final debe estar sobre la condición inicial. Que quede clara esa parte. Esto se aplica en la ley de Gay-Lussac. ¿Ok? Ya despejada nuestra fórmula, lo único que tenemos que hacer es sustituir nuestros valores. Presión 1, identifico cuánto es el valor de la presión 1, que son 300 milímetros de mercurio. Multiplicado por la temperatura 2, que está en 1900 Kelvin. Y lo divido entre la temperatura 1, que es de 1200 Kelvin. ¿Ok? Kelvin con Kelvin se eliminan y nos quedan milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión 2 va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de 300 por 1900 dividido entre 1200. ¿Ok? El resultado de esta multiplicación y división posteriormente nos da como resultado 475 milímetros de mercurio. Y esta sería nuestra presión final. Consideren y tomen en cuenta esta parte que es muy importante. Aquí la temperatura la tenemos ya en Kelvin, por lo tanto no había que hacer ningún cambio. Si en dado caso el ejercicio me da la temperatura en grados Fahrenheit o en grados Celsius, dice la ley que tenemos que utilizar la temperatura absoluta en Kelvin.
¿Qué significa esto? Que si me la dan en Celsius o me la dan en Fahrenheit, yo tengo que convertir primero la temperatura a grados Kelvin, perdón, a Kelvin para poder utilizarla. Si no, no la podré utilizar. ¿Ok? Que quede claro esa parte.